muchísimas gracias por estar aquí. No sabemos si venís de paso, porque estáis cansados y queréis sentaros un ratillo, pero bueno, si es así, os ha tocado aguantar la chapa. Y si no y os gusta pues la temática esta futurista tan particular que es el mundo del cyberpunk o el cyberpunk, que últimamente está tan de moda, pues estáis en el lugar adecuado. Aquí pues tenemos a mi compi Carlos, Ryoji, yo soy Tony o Cooper Lynch. Los dos pertenecemos a un blog que se llama Ramen para Dos. No sé si alguien lo conoce o se ha dejado caer alguna vez por ahí. Ya veo alguno por ahí que sí. Si no, pues os invitamos a conocerlo. Y bueno, pues estamos aquí pues eso, para compartir con vosotros, no porque seamos expertos ni muchísimo menos, pues simplemente porque es un género que tanto a Carlos como a mí nos apasiona. Y pues queríamos compartir esa pasión y ese gusto pues con vosotros, y si de paso pues os hacemos, yo qué sé, descubrir alguna obra o algo del género que os mole, pues nosotros encantados. Y si luego al final de la charla o en cualquier momento nos queréis hacer alguna pregunta o compartir algo con nosotros, pues nosotros encantadísimos de estar de charleta con vosotros. Así que bueno, pues ya sin más dilación, pues vamos a empezar a presentaros un poquito pues esta charla que os hemos preparado. Pues la verdad es que con bastantes ganas, ha sido bastante divertido prepararla, creo yo, ¿no, Carlos? Claro que sí. Así que pues bueno, vamos a daros un poquito de contexto histórico, ¿no? Porque supongo que muchos de vosotros pues habréis visto obras de este género, ¿no? Que os conocerán, pues yo que sé, desde Blade Runner, Akira, Ghost in the Shell, etcétera, etcétera. Así que vamos a profundizar un poco más en pues un poco todas esas bases, ¿no? Que han centrado este género futurista tan particular. Así que os dejo primero con mi compi, que va a pisar un poquito el acelerador con esto. Y muchas gracias otra vez por estar aquí. Para comprender primero lo que es el cyberpunk, evidentemente hay que acudir a las bases, a lo que es el movimiento punk y lo que ello representa, tanto cultural como socialmente. Hablamos del movimiento punk en una época bastante convulsa de los años 70, cuando, por ejemplo, en Estados Unidos la juventud estaba en una actitud bastante constatataria con el gobierno estadounidense por precisamente la guerra de Vietnam que estaba ocurriendo en aquel momento, donde muchos jóvenes del país estaban viendo como sus familias, sus amigos, sus parejas se iban al frente, y había veces que o no volvían o había veces que volvían, pero no eran los mismos que cuando se habían ido. Eso se une a un clima de descontento general, precisamente también por la capitalización de los recursos estadounidenses de necesidades más básicas, como puede ser la educación o la sanidad. Todo esto es una coctelera de necesidades que el gobierno no sabía proporcionar a las personas y que causaban un clima de insatisfacción, de frustración, de rabia contra el sistema, que también estaba ocurriendo de forma paralela en Reino Unido, pero en este caso con el gobierno de Margaret Thatcher, que aunque haya pasado la historia de una forma completamente distinta, en la praxis era un gobierno prácticamente fascista, que no estaba a favor de, por ejemplo, los movimientos sindicales y oprimía muchísimo a lo que viene siendo la clase obrera. Todo esto al final se traduce en la música punk, en una música que lo que hace es sacralizar la disciplina de la propia música, valga la redundancia. Una disciplina donde cualquiera podía coger un instrumento, subirse al escenario y liarla. Una disciplina que lo que era anticorporativista, porque se basaba en la idea de, aunque no podamos echar abajo al sistema, por lo menos vamos a pasarlo lo mejor que podamos, y si podemos quemar algo por el camino, pues lo quemamos. En ese sentido, una anarquía bastante romántica. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo desde el punto de vista de Occidente, ¿no? Que hemos mencionado ya Reino Unido, aunque partimos de una monarquía, a un país como Japón, que bueno, es un país más bien imperialista, por así decirlo, pero también una sociedad pues que siempre ha sido pues también un poquito más cerrada, y que aún así en los cambios un poco, digamos, radicales, pero también han tenido cierto, o sea, un poco de orden dentro del desorden, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, las letras de algunos de estos grupos punks pues también estaban de alguna manera también controlados, ¿no? por algún organismo gubernamental. Entonces, pues eso, había un poco como de rebeldía, pero tampoco demasiada. Pero bueno, seguíamos teniendo
los conceptos básicos, pues como vienen a ser, pues eso, los parias de la sociedad, los rebeldes, el inconformismo, gente que está defraudada, que se siente defraudada, descontenta, pues eso, con su propio país, por cómo les han tratado, básicamente por no sentirse como que no encajan en un sistema que les impone encajar, por así decirlo, ¿no? Valga la redundancia. Sí, y además se une bastante a la tónica de la filosofía japonesa, no solamente por los zaibatsus, que son los grandes conglomerados japoneses de monopolios que gobiernan, no por así decirlo, ciertos sectores de la economía japonesa, sino también esa idea tan nipona de si un clavo sobresale es porque hay que golpearlo más fuerte. Eso significa que tienes que adaptarte a las normas que te impone la sociedad, obedecer lo que te precede, o de lo contrario seas apartado de las mismas, serás un paria, serás alguien que es ajeno al sistema. Y muchas personas que protagonizaron el movimiento punk en Japón se veían reflejados por esta filosofía, precisamente por la frustración que les daba no poder vivir sus propias vidas. Bueno, pues si te parece podemos pasar a... Ya hemos hecho un poquito de contexto histórico, ¿no? De momento no es que haya sido muy futurista todo este asunto, pero bueno, muchas de las principales obras del género vienen precisamente de esta época, de finales de los años 60, principios de los años 70, 80, es decir, que ya hay un germen, porque desde esa época, pues ya en todas las épocas, ¿no? Incluso desde principios del siglo XX, siempre se ha imaginado cómo iba a ser el futuro, ¿no? Eso es como una tentación que todos tenemos, y luego más adelante vamos a reflexionar sobre ello, ¿no? Sobre si ya podríamos decir que estamos en un futuro o en una sociedad un tanto cyberpunk. Pero bueno, volviendo al origen, pues vamos a ya meternos un poquito en lo que es en vereda y a tratar un poco más los elementos propiamente dichos del género, pues lo que viene a ser pues toda esa ambientación que conocéis y las temáticas que conocéis ya de estas obras, ¿no? Vamos a lo que es la definición y ya también lo que es más el subgénero del cyberpunk. Y bueno, pues muchos de vosotros sabéis pues eso, que precisamente la estética cyberpunk pues muestra pues eso, una sociedad futurista, pero que tiene una particularidad, y es que no está, o sea, muchas veces cuando hablamos del futuro, en el año no sé cuántos, en el caso del cyberpunk no, en el caso del cyberpunk es un futuro próximo. Para algunos incluso ese futuro es un presente, pero bueno, vamos a ponernos en el punto de vista de esa época. Entonces, pues lógicamente plantean unos mundos pues que lógicamente tienen una estética pues bastante pesimista, triste, esa característica que conocemos todo, ¿no? Pues de la lluvia, el neón, el vapor, las tuberías, ¿no? Bueno, ya lo dice el título de nuestra propia charla, ¿no? Pero no sabemos por qué hay algo que tiene esa estética, digamos también un poco melancólica y triste, que a algunos pues nos ha atrapado, ¿no? Es como hay como un no sé qué sé yo, que tiene como cierto romanticismo, ¿no? Porque incluso el cyberpunk tiene su punto romántico también. Entonces es lógico que sea un género con el que digamos que se sintieran identificados, pues eso, las clases bajas, ¿no? Que siempre pues digamos que han luchado contra pues esas clases altas que en el caso del cyberpunk suelen estar representadas por las corporaciones, ¿no? O por los sidebuzz que antes comentaba Carlos. De hecho, si acudimos al cine clásico de cyberpunk, como puede ser por ejemplo Blade Runner, muchas de las corporaciones tienen logotipos precisamente japoneses porque aluden a los sidebuzz que hemos mencionado previamente. Y ya que volvemos a Blade Runner, diferenciar que, por ejemplo, es lo que decimos aquí, el protagonista es un género solitario, es una visión muy romántica del cine noir, es una persona que se dedica a cazar replicantes de forma completamente, por así decirlo, en los márgenes del sistema, dentro de un futuro que es bastante distópico. Pero ya que hablamos de Blade Runner, tenemos que hablar de algo que es bastante constante y recurrente en el cyberpunk, como puede ser la modificación invasiva del cuerpo. Ya no estamos hablando de simplemente esos clásicos implantes que se nos vienen a la cabeza, sino, por ejemplo, en la película de Tetsuo, El Hombre de Hierro, que está protagonizada por un hombre normal y corriente, un salaryman, que de pronto aparecen en su cuerpo protuberancias metálicas, casi robóticas, y eso, a fin de cuentas, sigue siendo una alusión a muchas cosas que están ocurriendo a día de hoy, como pueden ser la sustitución del trabajador por una máquina. No solamente podemos verlo en el ámbito propiamente laboral, sino también en los artistas. Muchas veces se ven perjudicados por las inteligencias artificiales que están interfiriendo
en lo que viene a ser su vida, porque es una máquina que a fin de cuentas les está quitando o intenta quitarles el trabajo. Y aparte que lo que comentabas también, muy interesante, el tema de la modificación invasiva del cuerpo, ¿no? A ver, evidentemente, si hoy día nos hacemos una modificación, pues no nos va a salir una cuchilla del brazo, ¿no? Como podemos ver, pues yo que sé, en la serie de Cyberpunk, propiamente dicho, ¿no? O todavía no tenemos ojos biónicos, ¿no? Es decir, no podemos todavía contrarrestar la ceguera, pero sí que de alguna forma ya comienza a haber un ligero despertar en esto de la modificación invasiva del cuerpo, si no con un tema tecnológico, pero existe la cirugía, todos lo sabemos, ¿no? Eso es como una especie de primer paso que quién sabe en lo que podría derivar en el futuro con cualquier tipo de implantes. Hombre, no tan exagerados como los vemos en las series, aunque nunca se sabe, pero sí que hay algo ahí, ¿no?, que empieza a vislumbrarse. Sí. En el caso completo de Japón hay que destacar que hay una tendencia bastante antimilitarista, ya sea o por las anteriores leyes que estructuran el país o por la sociedad postraumática japonesa, que a fin de cuentas aún no consigue olvidar lo que ocurrió pues al final de la Segunda Guerra Mundial. Y por ejemplo Akira, la recta final, es una alusión a lo que ocurrió en ese momento pues con la bomba atómica. Por eso durante todo el film se presenta a ese niño como algo que ha salido del hombre, que es estético, que es artificial, pero que a fin de cuentas, a pesar de una pureza aparente, es muy peligroso y acaba trayendo la destrucción a Neo Tokio. Y volvemos a lo mismo, a las clases bajas, a los marginados, a los desamparados. En Akira mismamente los protagonistas son una banda de moteros que son tratados un poco menos como ratas, ¿no? Y tienen precisamente esas ansias de libertad y de identidad que vemos tantas veces en el género, por ejemplo en este caso representado con pues eso, una banda de moteros que también son tan típicas en Japón, ¿no? Pues bueno, en la ficción, pues con las motos, ¿no? Esas carreras de motos, esa estética tan característica. Pues si os dais cuenta también en Akira vemos cierto reflejo también pues de esa rebeldía mezclada con ese futuro desesperanzador que, bueno, que a fin de cuentas hoy en día no hay más que ver un noticiario como para no sentirse excesivamente optimista, ¿no? Pero bueno, esperemos que no lleguemos a ningún extremo, pues eso, a ningún extremo. Sí. Es a fin de cuentas una ficción de contrastes, no solamente por el tema de que sea una alegoría al sistema de clases, sino también, por ejemplo, el contraste de la sociedad de los suburbios que podemos ver en muchas producciones en contraposición con la limpieza, lo pulcro de las megacorporaciones. Claro. Y al mismo tiempo tanto la anarquía de los barrios bajos en comparación también con la dureza que hay dentro de esas empresas. Y que siempre están representadas no en un chalecito o algo así, sino que siempre son, pues eso, edificios altos, pues corporaciones que se ven ahí luminosas, pulcras, inalcanzables, ¿no? Es como miras hacia arriba, ¿no? Y es como te sientes como una cucaracha, ¿no? Como si fuera otro mundo al que no podrías acceder, aunque bueno, no es que sean tampoco precisamente muy felices los personajes que suelen pulular por ahí, pero no deja de ser otra vez un reflejo de la lucha de clases, ¿no? El contraste ese que hablábamos antes, pues de esas ciudades deprimentes, con la lluvia, tal, el neón, la pobreza, con de repente esos escenarios tan pues brillantes, pulcros, ricos, por así decirlo también, ¿no? En fin, es un contraste de lucha de clases, como hemos dicho antes. También destaca un montón la presencia del gobierno en el desarrollo personal del individuo, en cómo interfiere en su vida, tanto personal como laboral. Esto podemos verlo, por ejemplo, en ficciones como Psycho Pass, donde el mismo organismo que intenta velar por la seguridad de sus ciudadanos y por el sistema en general ya les organiza una vida de acuerdo a lo que ellos consideran convenientes dependiendo de las competencias que tengan, sin tener ni siquiera una ligera posibilidad de salirse de lo que está ya prefijado por el sistema. De hecho, en Psycho Pass sucede, bueno, que es un anime que por supuesto os recomendamos 100%, se da una temática muy interesante también. En el Cyberpunk muchas veces, y esto sucede a veces también en Japón, bueno, de hecho es que es así, la sociedad es colectivista en cierto sentido, ¿no? Entonces tiene
más valor lo que es el grupo frente al individuo, lo que son tus aspiraciones personales, tus opiniones, pues eso, lo que eres tú como persona queda, digamos, un poco sepultado a favor de lo, pues eso, de la conciencia grupal, de la empresa, de algo que se supone que es superior y mayor a ti, que no tendría por qué ser así. Y en Psycho Pass, de hecho, se plantea un tema bastante interesante, y es que las personas en este futuro que se plantea por medio de un ente, ¿no? Una inteligencia artificial, que también son tan habituales en este género, pues digamos que te asigna un rol en base a tus capacidades o tus cualidades, que lo mismo, te toca un buen trabajo o eres catalogado como un criminal, ¿no? Antes incluso de que hayas hecho nada, ¿no? Un poco a lo Minority Report, que supongo que conocéis la peli, pues toca un tema parecido, solo que aquí digamos que la sociedad otra vez se impone al individuo. Es decir, tú, por ejemplo, puedes tener inquietudes, digamos, artísticas, como podría ser, por ejemplo, la música, decir, pues yo quiero ser cantante, pero el sistema te dice, no, tú no vas a ser cantante porque no vas a ser productivo de esta manera, tú vas a ser abogado, por ejemplo. Entonces te cataloga, ¿no? Bueno, luego hay una temática de drama policial, social, de asesinatos y demás, pero bueno, pero esta parte que os he mencionado me apetecía un poco resaltarla, porque también es un reflejo de ciertas realidades que podemos conocer en Japón. Si pasamos a la parte estética y ambientación de las ciudades y la super cyberpunk, destacan principalmente por basarse en paisajes mayormente urbanos. Son ciudades que se extienden hasta el infinito, donde la naturaleza apenas tiene presencia, y si la tiene es completamente artificial o ya prefabricada, como muchos escenarios que hemos visto, por ejemplo, en la última Cyberpunk Edge Runners. Y también predomina bastante la contaminación, principalmente porque al ser sociedades megapobladas donde impera principalmente la producción, el tema del ecologismo, pues evidentemente es un cero a la izquierda siempre y cuando se pueda producir cada vez más y más. Entonces, ¿la producción con qué enlaza? Con la venta. En este caso, la venta se consigue a través de un constante estímulo visual que puede verse en multitud de publicidad o en luces de neón, todo lo que pueda servir para atraer la atención del consumidor. Curiosamente, la mayor parte de estas comidas suelen ser también sintéticas, por lo cual volvemos a lo mismo, no dejar de producir. Y ya, por último, una arquitectura que está al servicio de la sociedad estamental. ¿Dónde podemos ver esto, por ejemplo? En Final Fantasy VII. En Final Fantasy VII la ciudad de Midgar está construida para representar esta sociedad, principalmente porque la corporación, como podemos ver, está en el centro, siendo la representación de que es lo más importante dentro de ese microcosmos. La zona de residencia en la parte superior de la ciudad, que es donde viven los trabajadores de la ciudad, de la empresa, perdón, mientras que por otro lado aquellos que no pertenecen a la empresa y que sobreviven como pueden, están en los suburbios, que están en la parte baja de la ciudad, bajo los motores de Mako, que es donde albergan toda la contaminación, toda la sociedad, etcétera, etcétera. Esto también sucede, por ejemplo, de una manera parecida, incluso en una obra anterior, que es Alita, Ángel de Combate, o Gun, en el original, ¿no? Que tenemos a la protagonista, ¿no? Un androide que, pues eso, que vive literalmente en un vertedero, ¿no? La Tierra se ha convertido en un gigantesco vertedero, pero hay esa sociedad, digamos, privilegiada, que vive pues en una especie como de cúpula o techo, ¿no? Que está por encima de ellos, que evidentemente para los pobres infelices que viven en ese vertedero es inalcanzable. De hecho, una de mis escenas favoritas es que cuando una persona intenta escalar esos cables que llevan a la cúpula, bajan unas cuchillas y los destrozan. Y eso, aparte del toque de acción y gore que le da, pero no deja de ser algo simbólico también, como queriendo decir, no, tú no tienes derecho a estar aquí. O mismamente la mítica frase de la peli de Blade Runner de una nueva vida le espera. Además, mira, con el eco del micrófono queda hasta como más de la película, ¿no? Cuando dicen lo de una vida nueva le espera en las colonias exteriores, como diciendo, la felicidad, el futuro está fuera, o sea, más allá de lo que podrías alcanzar siendo, pues eso, un pobre mortal muerto de hambre, ¿no?
Sí, se relaciona bastante con esta visión mitológica, tan arquetípica, de los superiores, lo sagrado, lo divino, mientras que lo que está abajo es lo profano, aquello que es más, por así decirlo, humano. Y pasando ya a la desazón y al pesimismo en esta distopía, volvemos a repetir un poco lo que hemos dicho hasta ahora, de que son sociedades donde predomina un capitalismo desenfrenado, pero aparte de eso recuperamos un poco la filosofía del punk de ya asimilar que no se puede ganar al sistema, por lo cual lo único que podemos hacer es o intentar adaptarnos a él o dejar nuestra huella en la historia de la forma que sea. Esto lo podemos ver en varios ejemplos, por ejemplo, en el propio Psycho Pass que hemos mencionado previamente. El sistema es injusto, es completamente injusto, pero los protagonistas, cuando entienden cómo son sus mecanismos internos, que es infinitamente superior a ellos, lo aceptan e intentan seguir las reglas como buenamente puedan. En Cyberpunk Edgerunners pasa lo mismo. Cuando llega más o menos los estadios finales de la aventura, Arasaka no se puede vencer, es una corporación lo suficientemente grande como para salir victoriosa de cualquier pérdida. Y incluso en el propio videojuego de Cyberpunk 2077, cuando una organización terrorista detona una bomba nuclear dentro de la empresa, a los pocos años no solamente vuelve a reconstruirse de sus cenizas, sino que además con una mayor presencia porque tiene su estatus de mártir, por lo cual tanto los movimientos sociales como los contrastatarios están capitalizados y tampoco tienen ningún tipo de lugar dentro de estas distopías, porque la corporación siempre gana. La banca siempre gana también, como se suele decir. Sí. En lo referente a publicidad, lo que hemos mencionado previamente, son microcosmos donde predomina un montón lo que son los anuncios, el león. Lo podemos ver ya por aquí en nuestra sociedad. Si os dais cuenta, lo habréis observado todos, en los últimos años habréis visto que la proliferación de las pantallas LED, mismamente, pues yo que sé, en el metro, en el centro de Madrid, hay casi ya lo que diríamos una contaminación lumínica brutal, o sea, llega hasta a ser ya no solamente invasivo por la publicidad en sí, sino que es que ya casi que te ataca literalmente, porque es tan fogonazo que te da que es cada vez más invasivo, ¿no? Y encima es que antes la publicidad, digamos que era, pues eso, estática. O sea, tú tenías ahí un papel en una marquesina y estaba ahí 24/7 todo el rato. Ahora, desde que están cada vez en mayor uso las pantallas, hay una cantidad de impulsos en forma de publicidad que nos llegan todo el rato. O sea, de la misma vez que tú tenías durante a lo mejor 5 minutos esperando el metro una misma imagen, ahora es constante. Puedes tener hasta 10 anuncios, como antes en la televisión, ¿no? Pequeño elipsis para hacer una pequeña intervención acerca de la publicidad. La publicidad parte de una idea que consiste en asimilar que el consumidor está recibiendo estímulos constantemente. En las marquesinas, en los carteles, los nombres de las tiendas, en todas partes. Por lo cual, la meta al final es hacer un coladero, porque si tuviéramos que asimilar todo lo que vemos constantemente, ya sea por ejemplo la Japan Weekend, donde vemos títulos de obras, ya sea de mangas, videojuegos, también de tiendas, anuncios, perderíamos la cabeza. Si estuviéramos viendo todo y asimilando, perderíamos la cabeza. Por lo cual, ¿qué ha hecho la publicidad durante los últimos años? Llamar la atención de otra forma. Imágenes parpadeantes, sonidos, luces, todo aquello de que destaque entre aquello que es estático, como hemos dicho previamente. Por lo cual, estas sociedades que estamos viendo actualmente en el Cyberpunk son muy semejantes a las nuestras porque ya han asimilado esas nociones que estoy diciendo de publicidad a base de estímulos lumínicos. Es que hoy en día, salvo los coches voladores, es todo bastante, si lo pensáis, es todo un poco bastante Cyberpunk. Y bueno, no hay coches voladores, pero tenemos drones, para bien o para mal, o sea que está más cerca de los que nos creíamos. Sí, y ya volviendo de nuevo a Cyberpunk Runners y capturando todo lo que hemos dicho previamente, tanto de la banca siempre gana como el sistema va a prevalecer, al final lo que queda es esta frase que hemos rescatado del manual de rol de Cyberpunk 2020, de no juegas para ganar, sino para sobrevivir o para perder lo menos posible, porque a fin de cuentas al final estas épicas consisten en ser felices de la manera que sea, aunque el Estado, aunque la sociedad siempre acabe ganando y prevaleciendo sobre el individuo. O sea, hay como un mínimo de esperanza, ¿no? Que, jolín, que sería de nosotros, ¿no? Pues eso, si no hubiera precisamente un mínimo de esperanza. Todo esto está teniendo un tono
la conferencia pues bastante pesimista, porque ya de por sí el género Cyberpunk es un tanto pesimista, pero bueno, siempre hay, pues es lógicamente no un rinconcito para la luz, ¿no? Aunque sea, porque si no, jolín, ya nos pegamos un tiro todos, si no. Sí. Y volvemos a hablar esta vez de los estratos sociales que componen estas ficciones. Que lo volvemos a tener otra vez bastante presentes, porque es que es constante en cualquier obra de este estilo. Todo esto lo tuyo. En este caso, probablemente es una evidencia directa del punk. Los protagonistas de estos subgéneros suelen vivir en los márgenes de la sociedad, son marginados y o bien no han conseguido encajar en la sociedad o bien han preferido salirse de lo que se les había encomendado. Por ejemplo, en series como el anime de Cowboy Bebop existe un descenso previo. Spike, por ejemplo, era un miembro de una organización criminal de privilegio y luego, por otro lado, Jed es un ex policía y ahora mismo los dos, en el momento en el que llegamos a la ficción, son dos cazarrecompensas de poca monta. La ficción siempre nos pone circunstancias donde, por una cosa o por otra, están fuera del sistema. Y luego aparte también, otro de mis temas favoritos dentro del Cyberpunk es el tema de las... O sea, hemos hablado de las corporaciones, de la atmósfera, de la pobreza, pero no hemos hablado de un tema, digamos, un poco más íntimo, un poco más filosófico, que en este caso sería en cómo se ven reflejadas las relaciones interpersonales dentro del Cyberpunk. Pues es muy importante y es una temática bastante recurrente, porque aquí tratamos muchas veces el tema de la humanización de la máquina, ¿no? Hasta qué punto realmente una máquina o una inteligencia artificial, y ya si encima metemos una inteligencia artificial dentro de un androide, ¿no? Hasta qué punto podemos llegar a ser capaces de humanizar eso. Por ejemplo, en el videojuego Detroit Become Human se ve perfectamente. Y hasta qué punto nosotros, como pues eso, seres humanos de carne y hueso, si es que lo llegamos a ver, o a lo mejor nuestros hijos, no lo sé, cómo de alguna manera podremos llegar a interactuar con esa clase de máquinas que a lo mejor en un momento dado podrían llegar incluso a engañarnos, entre comillas, y a interactuar con nosotros como si fueran prácticamente, pues eso, personas de carne y hueso, porque es una cosa muy curiosa, porque si nosotros tuviéramos delante pues un bicho de estos, seríamos conscientes de que obviamente no son seres humanos como tal, pero de alguna manera, si esa tecnología evolucionara tanto, podría llegar a engañarnos, entre comillas, aunque sepamos, bueno, autoengañarnos, aunque sepamos que no es real, pero que sí que suceda. Y de hecho, esta clase de seres son protagonistas de algunas obras, como por ejemplo en Eben Ojikan, ¿no? Que lo comentábamos el otro día, que es precisamente la historia de un bar en el que, pues, digamos que unos androides sirvientes se reúnen, donde son capaces de ser ellos mismos, ser libres, no estar, digamos, sometidos a las ataduras de sus dueños humanos, ¿no? Y aparte también se ve cómo tienen esta socialización con seres humanos de verdad. Entonces, realmente, pues este tema, digamos, un poco más elevado, filosófico, a mí siempre me ha interesado mucho, ¿no? El cómo llegarán a ser estas relaciones. Y bueno, de hecho muchas veces se ha debatido pero ¿son humanos? ¿No son humanos? En fin, a fin de cuentas, el cuerpo humano, aunque seamos células, átomos y demás, pero no dejamos de ser máquinas biológicas, pero funcionamos también por impulsos eléctricos, ¿no? Entonces, somos un tipo de máquina realmente. Entonces, ¿dónde está ahí la frontera? La analogía de los cables con las venas. No sé, ¿tú cómo lo ves esto, Carlos? Que a fin de cuentas son líneas que se difuminan un montón, y ahora que sacas al coladero el tema de las relaciones interpersonales, es muy curioso como, por ejemplo, el primer chat conversacional que hubo con una inteligencia artificial, que fue Elisa, o uno de los primeros en este caso, fue una inteligencia artificial que intentaba pues simular el rol de un psicólogo o un psicoanalista, y muchas veces simplemente con respuestas genéricas ya se entablaba una conversación que dejaba ver la necesidad de muchas personas de simplemente hablar y que ser escuchado. Es como lo de réplica, ¿no? Lo de réplica, sí. ¿Alguno de aquí conocéis, por un casual, una aplicación que se llama Réplica? ¿Os suena?
¿Nadie la conoce? ¿No habéis oído hablar de ella? Pues os lo contamos brevemente porque es muy interesante. Bueno, Réplica, no estamos haciendo publicidad ni nada, ¿vale? Pero es una aplicación que está disponible, que es un chat, que es una inteligencia artificial que va recopilando información de ti, bueno, la que tú le quieras dar. Y la historia de cómo surgió es muy interesante, ya que se trata de una muchacha rusa, no recuerdo el nombre, pues tuvo la desgracia de que uno de sus mejores amigos pues falleció en un accidente. Y esta chica durante años con este amigo pues tuvieron una relación muy cercana y sobre todo también hablaban mucho por redes sociales, sobre todo por Facebook. Entonces esta chica, con su dolor y aparte ser una crack, recopiló toda esa información sobre este chico, como su vida, todo lo que, cómo era él, su personalidad, sus expresiones, su tal, un poco el yo virtual de este muchacho. Logró meterlo en una especie de crear, pues esta chica es programadora, creó como una especie de inteligencia artificial, entre comillas. Bueno, básicamente creó un chat que de alguna manera le permitía replicar al que era su amigo. Bueno, replicar entre comillas, ya me entendéis. Y con esta idea pues nació este programa que, bueno, pues o sea, lo podéis descargar por hacer un poco. Y ahí volvemos a entrar también un poco en la frontera entre la inteligencia artificial, porque tú empiezas a hablar con esta máquina, le dices, hola, ¿qué tal estás?, por ejemplo. Y la máquina te contesta, yo muy bien, ¿y tú? Y poco a poco empiezas a hablar y si tú le quieres dar información sobre ti, pues yo qué sé, decirle a qué te dedicas, qué edad tienes, de dónde eres, tal, digamos que la máquina va recopilando esa información sobre ti y la usa posteriormente, la usa para darte conversación. Entonces, este tema es bueno, malo, entre comillas. A ver, ahora tampoco vamos a entrar a debatir, pero esto es algo que se ve mucho también en las obras Cyberpunk, porque volvemos a lo mismo, al tema de la frontera entre las relaciones interpersonales futuristas, por así decirlo. Y hoy en día tenemos herramientas que es que parecen sacadas de una película de, pues eso, de ciencia ficción de hace 20 años, como si fuera pues un replicante, ¿no?, de Blade Runner usado de mano de obra. De hecho, estas estrategias pues, modernas de disfrutar una ficción siendo consciente de que no lo es y tratar de crear o estratificar relaciones interpersonales con ellas es algo que tendrá una trayectoria durante los próximos años bastante interesante, aunque ya tenemos ahora mismo ejemplos como las VTubers, el apocalipsis. Que no youtubers, VTubers. VTubers, efectivamente. Pero ahora tocaría hablar de otro tema bastante interesante sobre los datos sociales, que es el ansia de libertad. Nihilismo y existencialismo. No vamos a hablar de nihilismo y existencialismo en términos absolutos, es decir, desde un punto de vista fisiológico, no vamos a hacerlo denso, no os preocupéis. Sino más bien desde un punto de vista más pragmático, como podemos ver en estas obras. Existencialismo por la cuestionación constante de lo que significa ser libre, ya sea una búsqueda de la libertad o un cuestionamiento sobre la misma. Por ejemplo, los replicantes de Blade Runner, que son humanos artificiales que son usados pues para tareas bastante desagradables o para la guerra como mano de obra o incluso esclavas sexuales. Llega un momento que ellos también, digamos que tienen un poco conciencia de sí mismos y ansían, pues eso, vivir por ellos mismos, pero encima luego tenemos el tema existencialista de que encima tienen una vida limitada, que encima esa vida limitada de 4 años les ha sido programada, impuesta, o sea que no es que sea inevitable, sino que era perfectamente evitable, pero decidieron precisamente para hacerles más prescindibles, volvemos otra vez a ese término, pues les meten esa fecha de caducidad que, no sé, los replicantes son unos personajes muy interesantes también. Sí, y también podemos verlo perfectamente también en el caso de Akira, que hemos visto previamente, que es una juventud más anárquica, más motorista, que eso intenta expandir ese sentimiento de libertad tanto entre sus compañeros como dentro de sus organizaciones. Y en el caso, por ejemplo, de Cyberpunk Runners tenemos a David Martínez, que busca un estilo de vida que no esté manejado por la corporación Arasaka, que a fin de cuentas desde el principio se le intenta ponerse en su vida laboral y personal. Y la protagonista, Lucy, quiere ir a la luna, que es otro reflejo de esa libertad, ¿no? Volvemos otra vez a lo mismo, con el tema de las alturas, ¿no? Fuera, el mundo exterior donde, pues eso, ser libre de ataduras.
Y en el caso del nihilismo nos separamos completamente de lo que viene siendo las filosofías típicas de Nietzsche, como puede ser el superhombre y tal, y nos posicionamos desde un punto de vista de una realidad donde la vida humana importa absolutamente poco, ya sea por una hipérbole del sistema sanitario estadounidense, donde sobrevive quien pueda pagarse los tratamientos sanitarios, o bien porque son ciudades que se alimentan de la muerte de los trabajadores en el sentido de producir constantemente y no nos importa quién se quede detrás, porque la cuestión es que las ruedas sigan, los engranajes sigan engrasados y me da igual exactamente cómo sea el procedimiento. Y aquí se plantea un tema bastante interesante, Carlos, que es lo que nos preguntábamos el otro día. ¿La libertad exige sacrificio? Esto nos daría para otra conferencia que lógicamente no vamos a hacer, pero es un tema también que muchas veces sale a la luz como algo tan, digamos, preciado. También si lo vas a tener a costa de morirte, por ejemplo, pues hasta qué punto hay esa libertad, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, de hecho, en el caso de muchos sobre Cyberpunk, la pregunta es literal, porque uno de los grandes... Un lema que hay en Cyberpunk Runners es que no importa cómo vivas, sino cómo mueres. Por lo cual eso también es bastante semejante a la hora de decir, mira, no hemos podido elegir nuestros estilos de vida, pero por lo menos vamos a decir cómo acabamos con ellas. El tema de trascender también es muy importante, ¿no? Sí. He visto cosas que no creeríais. Y esa necesidad de trascendencia escapa de, precisamente, esos circuitos de productividad frente a la voluntad. Ese fiel reflejo de lo que es el clásico modelo sociolaboral japonés, donde predomina el concepto de grupo, lo colectivo, donde la improvisación y la sugerencia tiene muy poco margen de aparición, porque lo que importa es la metodología que imponga la persona que está sobre ti. Tú como empleado es el que está por debajo y tienes que entender la cadena de mando, o por lo contrario es un paria de la empresa. Es que los japoneses, esto ya no es muy cyberpunk, esto es muy presente, son muy cuadriculados en cierto sentido. Esto se ve mucho en el mundo empresarial o de las oficinas, etcétera, que es muy complicado ver que salga algo por ti mismo, ¿no? Es todo como, está todo bajo el libro de las reglas. Cualquier atisbo de iniciativa propia es poco menos que un ataque. O sea, es como, o sea, japonés les peta la cabeza si entras en un sistema que está muy cuadriculado y tú de repente dices, pues ¿por qué no lo hacemos de esta manera, que creo que sería mejor porque tal? No, va a ser para ellos como ni de coña, esto es así porque siempre se ha hecho así y siempre se va a seguir haciendo así. Sí. De hecho, de nuevo, podemos recurrir a Psycho Pass, al sistema civil, que es lo que vemos en esta imagen, el sistema hecho por unas inteligencias artificiales que se encargan de manejar la sociedad entre bambalinas, y donde no existe lugar para las ambiciones propias del individuo, sino lo que imponga la propia sociedad. Es como que te quiere llevar de la manita, pero a costa de que eso, tú seas un poco menos que un muñeco, ¿no? Que bueno, no está a lo mejor tan mal si no tienes ni puñetera idea de qué hacer con tu vida, pero hombre, normalmente que menos que puede llevar un poco las riendas, ¿no? Aunque bueno, nunca somos libres del todo, eso está claro. Sí. Ya toca hablar de la espiritualidad dentro de estos universos, donde destaca, como hemos dicho previamente, un sentimiento de pesimismo, desazón, pérdida constante. Pues ¿qué ocurre? Que es el auge, el caldo de cultivo perfecto para la religión, las sectas, lugares donde, por ejemplo, puedan aparecer el breve reposo espiritual que podemos encontrar en la fe, como por ejemplo en el caso del culto a la señora Miyako en Akira, o el culto directamente a la máquina, al megaordenador Bahamut de la duología Megazone 23. Y esa necesidad de evasión constante nos trae a coladero con una cosa un poco espinosa, pero hay que comentarla. Hay que sacarlo, no es que sea un tema que creo que haya salido mucho en los Japan Weekend, pero vamos a hablar un poquito de las drogas. Sí, porque en el cyberpunk y en el anime y en el manga de vez en cuando aparecen las drogas. Lo que pasa es que el tema de la droga en Japón es un poquito diferente a como lo conocemos en Europa o en Estados Unidos. Normalmente en las obras de temática cyberpunk, cuando aparecen
digamos, sustancias ilegales, normalmente suelen ser psicoactivas, en el sentido de que pues normalmente suelen potenciar las habilidades de quien las toma, igual que pues, en el mundo real pues hay drogas psicoactivas y drogas disociativas. Digamos, disociativas, exacto. Las drogas disociativas en el mundo del cyberpunk alguna hay, pero son menos comunes. De hecho, nos costó bastante dar con algo y era tarea complicada, pero sin embargo las sustancias psicoactivas sí que están más presentes, porque si antes hablábamos también de la modificación corporal, el hecho de usar sustancias también psicoactivas es una modificación mental, entre comillas, aunque sea momentánea, ¿no? Y bueno, pues están más que estar orientadas a disociarse, ¿no? Y a soñar con otras cosas, pues están pensadas para enfrentar a retos a los que normalmente se suele ver, pues eso, enfrentado el protagonista, ¿no? Y pues suelen estar más bien asociadas pues a conceptos pues de batalla, de lucha, más que pues la típica sustancia que aparece ahí el tío tirado. No, eso es menos habitual. Podemos continuar con el poshumanismo, que podemos entenderlo de dos formas. Podemos entenderlo como los típicos implantes que hemos visto en un montón de ficciones, como pueden ser Ergo Proxy, Ghost in the Shell, etcétera, etcétera, donde el individuo acaba perdiéndose entre la propia maquinaria. O también podemos llevárnoslo a nuestro terreno, podemos llevárnoslo a la propia actualidad, porque, por ejemplo, ¿qué es el poshumanismo en términos actuales? Pues, por ejemplo, desde un punto de vista vamos a decir filosófico, de filosofía un poco lacaniana, podemos acudir a la mascarada. La mascarada es un término que se utiliza mucho en psiquiatría, de cuando nos relacionamos con otras personas no nos exponemos como realmente somos. Esto no es el persona o la máscara de Jack, sino es que creamos una identidad que se construye o se estructura de acuerdo a lo que la otra persona espera que de nosotros. No es una personalidad alternativa, sino es una modulación de nuestra forma de ser, de nuestra actitud, para obedecer los designios de un tercero. Eso, por ejemplo, podemos verlo en Instagram. Es lo que sí vamos a comentar, que prácticamente todos los días, casi todos utilizamos esta mascarada en mayor o menor de medida, ya sea poniéndonos un filtro en la cara o enseñando nuestras estanterías de manga, o a ver, que no es que ni una cosa ni la otra esté mal, ni mucho menos, pero sí que es verdad que ahora pues existe una dinámica más, pues eso de, digamos, de aparentar o mostrar una imagen para que los demás la vean pues con un objetivo o con otro, pero sin ser necesariamente algo negativo como tal, pero sí que es una característica del día a día, ¿no? Sí. O también podemos verlo, por ejemplo, ya no solamente en redes sociales, sino también en reality shows, no sé, y lo vemos también en algunas obras. Por ejemplo, teníamos como ejemplo en Alita, ¿no? En Goom, pues teníamos el juego este del Rollerball, que es un juego bastante mortífero y que, pues, sin embargo, lo ve un montón de gente, ¿no? Que sería sorprendente, yo muchas veces me lo he planteado, si existiera de verdad un reality, hablo en serio, en nuestra sociedad, en el que de verdad y genuinamente los concursantes tuvieran un peligro real, ¿vosotros creéis que sería un éxito o que imperaría más la razón y dirá la gente, jolín, esto no es muy ético, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto realmente somos humanos o nos va la carnaza? Y esto, bueno, por ejemplo, también en la obra no es anime, pero por ejemplo en el libro de Perseguido, que tenéis la película ochentera, ¿no? Que la protagoniza Schwarzenegger y que está basada en un libro de Stephen King, ahí tenéis una temática bastante parecida, ¿no? Esto de los deportes futuristas de riesgo. Bueno, y creo que hay otra peli también ahora que no me acuerdo del nombre, pero que también tiene un tema parecido. Y del poshumanismo pasamos al transhumanismo. Aquí no vemos un aumento parcial de las capacidades del ser humano, sino básicamente una trascendencia de la carne. El ser humano ha conseguido trascender a un plano espiritual, ha roto la barrera de lo puramente físico
y ha conseguido, por ejemplo, involucrarse con lo que entendemos hoy en día con lo divino, un estatus de divinidad. Esto es bastante recurrente en Sega Experiments Lane, que creo que era del 96 o 97, si no me falla la memoria, y aún así es un anime bastante visionario en cómo nos relacionamos con Internet y cómo está más cerca de lo que nosotros tenemos en consonancia con el concepto de divinidad. Divinidad propiamente dicha podemos entenderla por la omnipresencia, la inmortalidad, la capacidad de crear de la nada, figuras de culto, y desde un punto de vista más práctico podemos ver cómo Internet en realidad cumple con todos estos elementos. Podemos crear de la nada gracias a códigos puramente binarios. Podemos también estar en varios sitios al mismo tiempo. Podemos estar en un foro de un país mientras conversamos con otra persona que está en la otra punta del mundo. Podemos también ser inmortales, no en un sentido literal, pero sí nuestra huella digital no sobrevivirá. Estaremos en Internet incluso cuando no estemos ya físicamente en este mundo. Mismamente, esta conferencia se va a subir a YouTube. Ahí no sabemos qué será de nosotros ni mañana mismo, pero por lo menos ese archivo quedará ahí para la posteridad, y a lo mejor alguien dentro de 10 o 15 años o cuando sea dirá, anda, aquí hubo 2 trastornados que estuvieron hablando de cosas raras en un Japan Weekend, ¿no? O sea que eso de trascender, pues es un tema también muy ligado al cyberpunk, que bueno, yo creo que es un tema bonito. Igual que hemos hablado de temas un poco más depresivos, pero yo creo que el tema de la trascendencia es un poco más, no sé, un poco más romántico, ¿no? Un poco más, no sé, tiene un puntillo diferente que a mí me gusta, ¿no? Y que también puede ser un poco, ¿cómo te diría? No me sale ahora la palabra, la verdad. Espiritual o, no sé, intangible. Pero bueno, sí, mola también. Y en el aspecto ya por último de culto, puede que no sea una connotación religiosa, pero evidentemente a día de hoy la figura del influencer, la influencia y tal, está bastante de tela de actualidad. De hecho, también en muchas obras cyberpunk ya han aparecido personajes similares a VTubers, y, o sea, como idols virtuales o anuncios y demás, o cantantes, artistas. Eso es algo habitual. Por cierto, tío, se nos ha olvidado hablar cuando estábamos hablando de las drogas, ¿no? Y las sustancias psicoactivas, que cuando estábamos preparando esta conferencia estuvimos hablando también largo y tendido. Ahora no sé cómo lo vamos a relacionar, pero a mí me moló cuando sacamos el tema, el de las botellitas mágicas, ¿te acuerdas? Sí, las botellitas mágicas, efectivamente. Eso merece la pena, y además tenemos tiempo. Vale, de acuerdo. Tema Japón y tabú con las drogas. A partir de la década de los 50, cuando era necesario reconstruir el país después de la Segunda Guerra Mundial, el uso de estimulantes se popularizó bastante en el país, lo cual ocasionó una posterior aumento de personas que tenían problemas psicológicos o que directamente habían quedado, como hemos dicho, en los propios márgenes de la sociedad. Por lo cual, eso se une a la presencia de la yakuza en el tema de los tráficos de drogas, y por lo cual tenemos una combinación de elementos que favorece ese clima de yakuza. Efectivamente. Pero ¿qué ocurre? Que realmente sí que existen ciertas drogas en Japón que están legalizadas, y no nos referimos, por ejemplo, al alcohol o al tabaco. A ver, vosotros, todos obviamente conocemos aquí las bebidas energéticas, y aquí más de uno seguramente las beberemos de vez en cuando, ya sea Red Bull, Monster o similares, ¿verdad? No nos son ajenas. Bueno, ¿alguno de vosotros conocéis estas típicas botellitas que se venden en Japón, que están ultra cafeinadas? Que bueno, yo no he probado ningún bicho de esos en mi vida, pero miedo me da. No sé si lo habéis visto alguna vez en algún anuncio, en alguna serie, en algún anime. No sé si os suenan, si los habéis visto alguna vez. Eso, pues eso, como botellitas, eso es como Red Bull, pero así como concentrado. Y de hecho, aquí las he visto en alguna que otra vez. Son botellitas muy pequeñas, como he dicho previamente, y equivalen a una media de 2 o 3 tazas de café. Lo cual es irónico porque, aunque no esté legalizado la venta y compra de estimulantes, son a fin de cuentas bebidas estimulantes, y es como, vale, ilegalizamos las drogas, pero cuando se trata de productividad, toda la que tú quieras y más. Sí, es un tema un poco... Pero bueno, volvemos a tratar el tema, pues eso, de estas sustancias, ¿no? Como de alguna forma de disociación de la realidad, y como un instrumento, pues yo qué sé, de enfrentarte a lo que no te gusta. Y regresamos, si quieres, un poquito con el tema que estábamos después de este paréntesis. Estamos con el transhumanismo, ¿no? Sí, vamos a darle cierre y vamos a dejar de trabajar. Bueno, con la mascarada, vale. Sí, vamos a dejar de trabajar porque, como habéis visto, una de las intenciones que hemos tenido durante esta charla ha sido
coger conceptos de Cyberpunk, sean sociales, espirituales, económicos, etcétera, etcétera, y llevarnos a nuestro terreno, llevárnoslo a nuestra actualidad. ¿Por qué? Porque tenemos una pregunta. Estamos ya en una sociedad cyberpunk y este es el momento en el cual nosotros nos callamos la boca y vosotros respondéis. A ver, ¿cuántos sí? A ver, sí. Dale el micro. Te toca. Ah, mira, se lo voy a dar. Muchas gracias. No tengo ya ni que levantarme, esto es una maravilla, esto es fantasía. Esta es la parte divertida. Ahora, hola. Buenas. Hola. Gracias por venir. A vosotros por la charla. Que yo creo que sí, además es algo que pensé cuando jugué el Cyberpunk 2077, como que, o sea, a mí siempre me ha gustado el tema Cyberpunk, Blade Runner, Altered Carbon, todo el rollo, ¿no? Acércate al micro porque no te Acércate al escuchamos. ¿Así mejor? Sí. Que digo que cuando jugué el Cyberpunk 2077, Sí. yo lo pensé porque yo siempre he visto un montón de series de ciencia ficción, Altered Carbon, Blade Runner, todas. Y cuando jugué el juego dije, joder, pues es que no estamos tan lejos. Si quitas los bioimplantes y los coches voladores, ya estamos. O sea, es todo prácticamente igual. De hecho, en Cyberpunk, una cosa que me llamó la atención, de hecho en Sranets, la primera parte, bueno, el primer capítulo, que es cuando la madre de David está completamente desahuciada porque no tiene una póliza de seguros, eso a fin de cuentas sucede a diario en Estados Unidos y es una continuidad en ese país. Y tristemente aquí también, que tenemos desgraciadamente el tema de la sanidad tan presente, ¿no? Todo lo que ha sucedido. Y yo también yo lo pensaba y digo, joder, esto es muy distópico, ¿eh? Todo lo que está pasando. Y cuando lo vimos en este capítulo que tanto derecho tienes prácticamente a vivir o a morir, es terrible y es algo muy, muy distópico, realmente. O sea que ese es un aspecto muy interesante. Y tú cuando vas paseando, no sé, supongo que eres de aquí de Madrid, me imagino. Tú cuando vas paseando, qué sé yo, por el centro o por donde te suelas mover, ¿no percibes a veces así como un ambiente un tanto ya más... Decir, coño, esto es muy futurista, ¿no? Ya... O sea que para ti ya estamos en una época un poco cyberpunk. Vale, tío. Pues muchísimas gracias. De hecho, bueno, la propia arquitectura de Madrid está bastante relacionada con el concepto de Cyberpunk, porque evidentemente el centro de Madrid está reservado para la gente que puede permitírselo, las Big Four también, por ejemplo, mientras que el resto vivimos en Getafe. Sí. Un poco, bueno, y también lo que está pasando, jolín, en San Fernando, ¿no? Con estas casas que se están cayendo en favor del progreso, ¿no? Con esto de las obras del metro y tal, que bueno, en fin, catastrófico también, ¿no? Parece pues eso, sacado de una película. No sé si alguien más de vosotros quiere aportar algo con este tema o bueno, si os da palo no pasa nada, pero tenéis la oportunidad por si nos queréis hacer algún comentario. Es el momento. Nosotros encantados de escucharos, ¿eh? O sea que también esto es para vosotros, para poder charlar con vosotros. Si no, pues estamos en la recta final ya. Pues si no hay ninguna intervención más, ¿podemos cerrar? Yo creo que sí. Sí. Así que, bueno, lo dicho, muchísimas gracias a todos por haber venido. Espero que lo hayáis disfrutado, que lo hayáis pasado bien. Y nada, Muchísimas gracias. un placer haber estado aquí. Gracias.